Yo quiero comenzar hablando de la estructura y el contenido de la Biblia en general, en la primera parte. Y después de esto, quiero cubrir los primeros dos libros de la Biblia, que son Génesis y Éxodo. Después de esto, el hermano Orlando va a continuar y él va a cubrir los siguientes tres libros: Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 5 libros, sabemos, fueron escritos por Moisés y se llaman el Pentateuco. Estos 5 libros son el fundamento de toda la Biblia. Son muy importantes, por esto vamos a dedicar tiempo extra en estos libros. Pues primero yo quiero darles 3 puntos para ayudarles a entender la panorama, la extensión de la Biblia, el scope. Vamos a cubrirlo con solo 3 palabras: Dios, el hombre y Satanás. Se puede decir que la Biblia revela estas 3 personajes. Primero, la Biblia nos revela a Dios y Cristo. Se puede decir, pues comienza en el principio creó Dios. Allí comienza la revelación de Dios. La Biblia nos revela que Dios es maravilloso. Los que no tienen la Biblia solo alzan su cabeza arriba y o creen en Dios o creen en muchos dioses, pero nunca pudieron imaginar. El único Dios es el Dios triuno. La Biblia nos revela claramente, desde el principio hasta el fin, que nuestro Dios es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Esta es la persona de Dios. El primer punto respecto a Dios es su persona. Siguiente punto respecto a Dios es su plan. Se puede decir su economía o su propósito. Desde la eternidad pasada, en Génesis, antes de Génesis 1:1, hasta la eternidad futura, en el último capítulo de Apocalipsis 22, desde la eternidad hasta la eternidad vemos Dios y su plan, su economía. El tercer punto respecto a Dios son sus prodigios, o puede decir sus obras. Pero todas sus obras son prodigios, hermanos. La creación es un prodigio. El hombre es un prodigio. La encarnación de Dios con el hombre es un prodigio. La crucifixión, su muerte y resurrección son prodigios. Producir la iglesia como su nueva creación es un prodigio. Entonces ya tenemos Dios en su persona, su plan, sus prodigios y ¿qué más? Sus palabras. ¡Wow! ¡Qué libro!, ¿no? Si quieres conocer a Dios, ¿dónde vas a ir? Hay que ir a este libro. Este libro revela este Dios maravilloso.
Segundo, la Biblia nos revela al hombre. Y revela 3 puntos en cuanto al hombre. Revela la creación del hombre en Génesis 1 y 2. Y nos dice que el propósito por la creación del hombre y la meta, Dios quería un hombre en la tierra con su imagen para expresarlo y con su dominio para representarlo. ¡Wow! ¿Qué es el hombre? En Salmos 8, David pregunta, ¿qué es el hombre? No es bajo. La evolución es una gran mentira, hermanos. Con esta mentira, toda la humanidad no entiende, no aprecia qué es el hombre. El hombre es la imagen y semejanza de Dios. El hombre lleva la autoridad y dominio de Dios en este universo. Amén. Solo la Biblia nos revela qué es el hombre. Y nos revela cómo Dios creó al hombre. Todo esto es parte de su creación. ¿Por qué? Número 1. ¿Y cómo? Número 2. Con un espíritu, con un cuerpo primero, y luego un alma y un espíritu. El hombre es tripartito. Segundo punto que la Biblia revela en cuanto al hombre está en Génesis 3. Comienza allí. Es la caída del hombre. El hombre pecó, desobedeció, pecó y cayó y se corrompió terriblemente. La Biblia nos revela cuándo esta tragedia sucedió, cómo esta tragedia sucedió y el resultado de esta tragedia. ¿Qué otro libro en la tierra nos puede decir estas cosas, hermanos? ¿Cuál es el problema con el hombre? Ciertamente hay un problema, pero no entienden. Pero la Biblia lo revela todo en cuanto al hombre, su caída. Y tercero, el hombre revela en cuanto al hombre su salvación. Aleluya. Dios tiene un plan. Pero el diablo interrumpió este plan y el hombre cayó. Pero Dios tiene previsto y preparado la salvación del hombre en Cristo y por Cristo. Gracias a Dios por estas palabras maravillosas que nos brindan esperanza, consolación y aliento. ¿Son salvos? Amén. ¿Están siendo salvos? Amén. ¿Y serán más salvos? Amén. ¿Y un día serán completamente salvos? Amén. ¡Aleluya! Amén. Pues la salvación es un proceso. Tiene un comienzo, un proceso y una consumación. Pues con estos 3 puntos se puede entender todo lo del hombre. Y por último, la Biblia revela al diablo, Satanás, Lucifer, el adversario y sus ángeles. Nos revela 3 cosas en cuanto a este equipo satánico. Nos revela su origen. Esto se ve en Isaías capítulo 14 y en Ezequiel capítulo 28. Puede recordarlo, 14 y doble es 28. Allí nos muestra
la creación y la rebelión de Satanás. Esto va junto. Su origen incluye su creación y su rebelión. Estos son 2 puntos. El tercer punto en cuanto al diablo es su juicio. Este juicio fue pronunciado en el huerto del Edén en Génesis 3. Y este juicio será consumado en el gran trono blanco. En Apocalipsis capítulo 20. Entonces la Biblia nos da la panorama completa en cuanto a Dios, en cuanto al hombre, en cuanto a Satanás. ¿Faltamos algo? Sí, falta un punto. Falta un punto. ¿En cuanto? Satanás, pues son 3. Su origen, su rebelión y su juicio o destino. Pues este es una panorama completa de la Biblia en cuanto a Dios, en cuanto al hombre, en cuanto a Satanás. Todo está cubierto. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahora vamos a pasar a Génesis, hermanos. En Génesis, ahora vamos a abrir la Biblia, hermanos, al bosquejo antes de Génesis. La única manera de poder abarcar tanto territorio tan rápidamente es tener un buen bosquejo. Y gracias a Dios que el hermano Witness Lee dedicó mucho tiempo. Él dijo lo más importante de todo lo de la Biblia, versión recobro, es el bosquejo, porque te ayuda a verlo a vista de pájaro. Que en el bosquejo, antes del libro de Génesis está el bosquejo. ¿Y cuántos puntos tiene el bosquejo en Génesis? Puntos principales, hermanos. 3. Ok. Así pueden entender el libro de Génesis, que tiene 50 capítulos con 3 puntos. Primer punto es la creación efectuada por Dios. Esto cubre capítulo 1 y capítulo 2. Y yo les voy a dar algunos puntos para manera de ayudarte a guardar en mente los puntos principales en el bosquejo. En el bosquejo pueden circular punto A. En esta primera sección vemos el deseo y el propósito de Dios. En estos 2 capítulos se ve la creación de Dios y del hombre, del universo y del hombre en particular, antes de que el pecado entró en la escena con el hombre. Aquí está el hombre en su inocencia, en su pureza. Se ve aquí el deseo y el propósito de Dios en Génesis, capítulo 1 y capítulo 2. Y luego pueden marcar, circular bajo F, punto número 2. El hombre. ¿Okay? Aquí están los puntos respecto al hombre. Y yo quiero traerles unos puntos aquí en cuanto al primer parte, primera sección de Génesis, la creación. Debemos saber, como están marcado en F2, el hombre, tienen que recalcar estas 2 palabras. El hombre tiene la imagen de Dios y su semejanza. Y la palabra clave es para expresarse.
no poder expresar, no para expresar a Dios, perdón. Dios es invisible, pero Dios es real. Y Dios quiere una sola cosa. Dios quiere expresarse a través del hombre. Le dio al hombre su dominio para representarle. Y esto es especialmente porque hay un enemigo en el universo. El hombre tiene la imagen de Dios para expresarlo, pero tiene el dominio de Dios para representarlo. Es el plan doble de Dios. Expresar su gloria y derrotar su enemigo. Porque hay una lucha detrás de las escenas. No se describe en capítulo 1 y 2 con palabras claras, pero ya hay una lucha. Y vamos a leer un versículo sobre esto. Vamos a leer una nota más bien en Génesis 1, 26. Vamos a la nota número 3. Ok. Y es una nota larga. Vamos a brincar hasta el tercer párrafo. Comienza con las palabras, el hombre creado por Dios. ¿Lo hallaron? Voy a leer solo esta frase y pueden subrayarlo. Es un diamante o poner una corcheta con un asterisco como yo lo tengo. El hombre creado por Dios era duplicación de Dios en lo concerniente a la imagen y semejanza de Dios. Pero no poseía la realidad de Dios ni la vida de Dios. Hasta allí. Esto es Génesis 1:26. ¿Cómo puede el hombre tener la realidad de Dios y la vida de Dios? Esto está en capítulo 2. En capítulo 1 se ve la meta de Dios, expresarse y representarse. En capítulo 2 vemos la manera de Dios. La meta de Dios en capítulo 1, la manera de Dios en capítulo 2 es la vida. El árbol de la vida es la única manera que el hombre puede cumplir el propósito de Dios. Vamos ahora a una nota en 2:9. Nota 2. 2:9 habla del árbol de la vida en medio del huerto. Nota 2, en el primer párrafo, si vas a la 1, 2, 3, 4, 5, a la quinta línea del segundo párrafo, comienza diciendo el hecho. ¿Lo hallaron? Quiero darles unas líneas para subrayar. El hecho de que Dios hubiese puesto al hombre frente al árbol de la vida indica que su deseo era que el hombre le recibiera como vida al comerle orgánicamente y asimilarle metabólicamente, a fin de que Dios llegase a ser el elemento constitutivo de Dios. Hasta allí. Allí tenemos la meta de Dios en la creación y la manera de Dios para llevar a cabo esta meta. Ahora vamos a la siguiente sección de Génesis, que es Romanos 2 en nuestro bosquejo. Dice, el hombre cae al ser corrompido por Satanás. Esta sección cubre los capítulos 3 al capítulo 11. La caída del hombre. El hombre desobedeció, falló, cayó y se corrompió. Esto es la segunda sección. Pues esto es muy negativo y muy triste.
Pero esto explica el problema en nuestras vidas interiormente y el problema en el mundo globalmente. Todo comenzó allí en Génesis. Esto cubre tres lugares. Se puede decir, la caída del hombre se puede poner en estos capítulos en tres lugares. Primero en el huerto, capítulo 3. Luego en el diluvio, capítulo 6. Y luego en Babel, capítulo 11, que fue la rebelión del hombre contra Dios. Pues aunque el hombre desobedeció a Dios, aunque el hombre se corrompió y finalmente se rebeló, que es lo peor, se rebeló contra Dios, Dios dio una promesa en Génesis 3:15. Es la primera promesa en la Biblia en cuanto a que Dios no iba a abandonar al hombre caído. Dios iba a venir a salvar al hombre y a juzgar y aplastar a Satanás. ¿Qué evangelio? Hay que decirlo a toda la tierra. Dios ama al hombre. Dios jamás va a abandonar al hombre. Y Él no va a permitir que el hombre sea destruido ni por virus, ni por bombas nucleares. Dios va a salvar al hombre y Dios va a aplastar y destruir a Satanás. ¿Ok? Este versículo es tan maravilloso en esta sección tan negativa de 3 al 11. Por lo menos vamos a ver un versículo positivo aquí. Hay varios y hay buenas personas. Hay Adán, hay Abel, hay Enoch, que fue arrebatado, el primer arrebatado en capítulo 5. Y hay Noé en capítulo 6. Hay 4 individuos sobresalientes en estos 11 capítulos. En 3:15 Dios dice, pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, y entre tu simiente, Satanás, y la simiente suya, que se refiere a Cristo. Él te herirá en la cabeza. ¿Qué pasa si tú aplastas la cabeza de una serpiente? Le matas. Él aquí se refiere a Cristo, el Salvador que iba a venir. Él te herirá en la cabeza, pero tú le herirás solamente en el calcañar. Jesucristo pasó por la muerte de la cruz con clavos en su calcañar. Pero a través de esto, Él aplastó la cabeza de la serpiente. Aleluya. Qué esperanza. La Biblia está llena de esperanza. Y la última sección es que en nuestro bosquejo, ¿qué dice es la tercera sección, hermanos? El llamamiento de Jehová. Aleluya. Entonces, se puede resumirlo así. Dios creó 1 y 2, capítulo 1 y 2. El hombre cayó y se corrompió, capítulo 3 al 11. Y Jehová llamó, capítulo 12 al 50. En el llamamiento de Jehová, pueden circular A, la experiencia de Abraham. Él fue el primer llamado. Segundo, pueden circular bajo número 4.E, letra E, el nacimiento y crecimiento de Isaac, el hijo de Abraham. Y luego pueden circular
C, la experiencia de Jacob. Y no podemos pasar por alto José, aunque él es parte de Jacob, porque José y Jacob son tan uno que en la Biblia se consideran como uno solo. Y esto se ve en punto 5. El aspecto reinante de Israel maduro, tal como se ve en José. Entonces, estos 4 personas, los primeros 4 personas, Adán, Abel, Enoc y Noé, son parte de la raza creada. Son patriarcas de la raza creada. Pero desde capítulo 2 en adelante ya no es la raza creada. Dios lo puso a un lado y ahora Él comienza efectuando su salvación con la raza llamada. Y la raza llamada comienza con Abraham, Isaac, Jacob y José. 4 que son realmente una sola familia. ¿Ok? Y ahí es el libro de Génesis. Les voy a dar un versículo, una nota para buscar, no hay tiempo, pero miren la nota en Génesis sobre la sección Jehová llamó, es capítulo 12, versículo 1, nota 1, párrafo 2. ¿Ok? Ahora vamos a tomar nuestro helicóptero hasta el libro de Éxodo, hermanos. Zoom. Estamos en Zoom. Ok, estamos en el bosquejo de Éxodo. Vamos a cubrirlo rápido en 5 minutos. Yo pienso, si Dios me permite, me da gracia. ¿Tenemos cuántas secciones? 5. Ok. Ahora, Éxodo comienza con, ahora los descendientes de Abraham han llegado a ser 2 millones y están esclavizados en Egipto bajo Faraón, que representa a Satanás. Y luego en capítulo, segunda sección, ellos son redimidos y salvos. Para esto Dios tenía que levantar punto A, puede circular A, tiene que preparar un Salvador, y aquí se refiere a Moisés. Claro, estos 4 libros, Génesis a Deuteronomio, Éxodo a Deuteronomio, son totalmente involucrados con Moisés. Él escribió los 5, pero él no se menciona en el primero. Dios prepara un Salvador. Y luego punto E, puede circularlo. Luego los siguientes capítulos hasta 13 es la batalla entre Moisés, que representa a Dios y expresa a Dios, un hombre en su imagen y con su dominio, y Satanás, expresado en Faraón. Aquí es el conflicto. Y luego vemos su salvación, puede circular bajo E, número 13. B, 13 y B. La Pascua. La Pascua fue un cordero inmolado en Egipto para salvarlos de la muerte. Y en punto C, cruzaron el Mar Rojo, era como su bautismo, y así fueron liberados permanentemente de la esclavitud de Egipto. Se introdujeron en el desierto. Y punto Romano 3 dice que fueron conducidos. Fueron conducidos y suministrados puede subrayar o marcar punto B y C. Muy importante. Allí fueron alimentados con el maná diaria y con el agua viva. Y luego llegaron después de unos días, llegaron al monte Sinaí en 4 Romano.
En el primer romano, esclavizados pueden poner Egipto. En punto F arriba dijimos puede poner el Mar Rojo. Y en Romano 4 pueden escribir al lado Sinaí. Allí fueron llevados a la presencia de Dios y al conocimiento de Él. Y punto B, allí en el monte Sinaí, Dios los reveló dos cosas importantísimas. Punto B, Dios los reveló el testimonio de Dios, que es su ley, para que le pudieran conocer. Le conocieron en Egipto por sus prodigios y las plagas, pero en el monte Sinaí le conocieron por su fotografía, por la ley. Mucho mejor, ¿no? Y en punto K, pueden circularlo. Allí Dios los dio la visión del tabernáculo. El tabernáculo iba a ser su morada, donde él iba a expresarse y reunirse con ellos. Y por último, la última sección, allí en este tiempo, en los primeros 2 años en Sinaí, edificaron el tabernáculo, la morada de Dios. Y pueden circular después de punto B, números 3 y 4. Una vez que el tabernáculo fue erigido, el Señor la llenó con su gloria y desde ahí en adelante Dios se movió junto con su morada. Pues físicamente tenían el tabernáculo, pero lo que esto quiere decir es que para el fin de Éxodo Dios tenía un pueblo que era su tabernáculo, donde Él vivía, y donde Él hablaba y donde Él expresaba su gloria en la tierra. Pues ahí está, hermanos. Y vamos a dejar 15 minutos para el hermano Orlando para cubrir los 3 libros siguientes. ¿Estás ahí, Orlando? ¿No se ha conectado a Alonso? ¿No? No lo vemos, hermano Sterling. No lo vemos. Oh, no. Entonces, él está esperando en WhatsApp, parece. Pero le enviaste una invitación, ¿no? Sí, hermanos. Oh, perdón, hermanos. Yo pensaba que él ya estaba conectado. No aceptó, hermano Sterling, no aceptó el hermano la solicitud. ¿Cómo? El hermano Orlando no aceptó. La solicitud que le enviamos no lo aceptó. Ok, yo espero que me conteste ahora. Orlando, perdón, no te veo. No. Yo pensaba que estabas escuchando en Zoom todo el tiempo. Ahora descubrí que no estabas. Oh, te invitó, pero no lo recibiste entonces. Ok, ¿no tienes cámara, Orlando? Ok, tienes 15 minutos, mejor que comienzas ahora para cubrir el punto. Perdón, Orlando, ya cubrí mi parte de tu tiempo. Espérate, déjame. Amor, ayúdame aquí. Orlando.
Amen, please. ¿Dónde están conectados los hermanos? Sí, sí, están allí escuchándote, esperando. Oh, perdonen que no recibí. Dame un segundo. Fernando. Ponme. Ahí voy. It's the same thing that happened last time. I don't know what's going on. Okay. No sabe Orlando qué es lo que está pasando. Ni yo tampoco, hermano. Ok, Bueno, adelante. ok. Ok, déjalo así, vamos. Déjame hablar. Está, que vamos a hablar. Está bien. La tecnología es maravillosa cuando funciona. Señor, pedimos ayuda a esta tecnología, Señor. Señor, cubre Orlando, cubre su iPhone. Señor, permita que esta conexión toma lugar ahora mismo. Oh, Señor Jesús. Seguimos orando, esperando, hermanos. Esteli, páseme su número del hermano Orlando. Lo puedo llamar de aquí, si no, y acá podemos escuchar directo. Y de pasada lo ponemos en el audio para que usted escuche. ¿Su teléfono? Para llamarlo desde aquí. ¿Quiere su número de teléfono? El que usted usa, para llamarlo desde aquí. Más 1-714-360-6135. Hermano, ¿puede repetir, por favor? Más 1-714-360-6135. Ahí está, Orlando Ramírez se votó. Ahí está. Ahí está. ¿Ya lo ven? Ya lo hemos invitado. Espera, hermano. Ahorita va. ¿Él puede escucharles? Sí. ¿Orlando? Sí. Sí. Amén. Perdonen, hermanos. Una pequeña tardanza. Bueno, buenos días a todos. Qué bueno que los puedo ver. Se ven muy bien alimentados. Bueno, hermanos, estoy contento de que pueda compartir con ustedes estas palabras. Gracias al Señor y la misericordia del hermano Sterling. Hola. Me puede hacer parte de compartir con ustedes. Estoy muy contento. Bueno, el hermano ya empezó a hablar acerca de estos dos libros que son Génesis y Éxodo. Bueno, estos 5 libros en la Biblia, por supuesto, son el principio. Tenemos que ver que el principio establece la pauta en la cual cualquier cosa es desarrollada. Así que estos 5 libros en la Biblia desarrollan o es el principio o establece el principio en lo que va a ser el desarrollo de la Biblia. Tenemos a Génesis, la creación en Éxodo, la salvación del pueblo de Dios a través de su mano poderosa. Entonces, ya que pasaron el mar,
¿qué van a hacer ellos? Tenemos a Éxodo. Rápido Dios habla. Dios es un Dios que habla. Dios habla su palabra y Él les da sus mandamientos que expresan a Dios mismo. Ahora, Él no solo habla acerca de su palabra, sino que Él habla lo que Él quiere hacer con ellos. Esto es, ¿qué Él quiere que ellos hagan? Pues, primero que nada, Él quiere que ellos edifiquen algo. Pero ellos no edifican algo de acuerdo a sus pensamientos, sino que edifican algo de acuerdo a la dirección de Dios. El edificio de Dios no es de acuerdo a lo que nosotros pensamos o nuestras opiniones, sino de acuerdo a lo que Dios ha hablado en la Biblia. Después de esto, tenemos el asunto de que Dios necesita tener un tiempo con su pueblo, ¿verdad? El tabernáculo fue introducido de acuerdo al orden de Dios, pero ¿para qué era el tabernáculo? Bueno, cuando vemos al final de Éxodo, el tabernáculo fue lleno de la gloria de Dios. Así que Dios estaba allí en el tabernáculo. ¿Y qué sucedía? Antes de eso, Dios no estaba entre el pueblo, pero después que empezó el tabernáculo, Dios habitaba en medio de su pueblo. Dios mismo, la presencia de Dios mismo estaba en su pueblo, con su pueblo. Ahora, ¿se imaginan que Dios, que la presencia de Dios, por supuesto, Dios está ahí con ustedes? Pero en ese tiempo, literalmente, la presencia de Dios estaba allí con ellos. Ellos se daban cuenta que Dios mismo estaba allí con ellos. ¿Cómo se sentirían ustedes si esa fuera la situación? Si estuviéramos en esos tiempos. Pues de seguro todo nuestro vivir y toda nuestra manera de ser cambiaría por el simple hecho que Dios él mismo estaba allí con ellos. Bueno, tenemos el libro de Levíticos, el cual nos habla de cómo la gente, el pueblo, tenía que vivir juntamente con Dios. Bueno, anteriormente, cuando estaban en Egipto, ellos eran el pueblo de Dios, pero cada quien vivía conforme a lo que ellos pensaban. Pero ahora están juntamente con Dios. ¿Y cómo van a vivir con Dios? Bueno, Dios está con ellos. Si Dios está allí, quiere decir que Dios quiere tener una relación con ellos, ¿verdad? Pero ¿cómo Dios, que es un Dios justo y de santidad, puede tener una relación con un pueblo que ha sido lleno de pecados, que ha sido lleno de rebelión? Bueno, Dios tiene que establecer las pautas. Dios tiene que establecer las reglas. Porque Él quiere tener una relación con la gente, con el pueblo. Pero Él le dijo, tiene que ser de esta manera en la cual yo pueda tener comunión con ustedes, en la cual yo me pueda relacionar con ustedes. Yo quiero tener una relación con ustedes, pero esta debe de ser la manera en la cual ustedes pueden tener una relación conmigo. Bueno, por eso tenemos en Levíticos, tenemos el asunto del vivir del pueblo y el asunto de adorar a Dios. Bueno, el pueblo vive con Dios, pero Dios está buscando que el pueblo le rinda una adoración. ¿Y qué es adorar a Dios? Bueno, pensamos que adorar a Dios es cerrar nuestros ojos y doblar nuestras cabezas y ser así como algo santo, algo rendir honor a Dios. Pero de acuerdo a la revelación que tenemos aquí en Levíticos, la adoración a Dios es
tener un tiempo de comunión con Dios, un tiempo en la cual Dios y nosotros compartimos algo. Bueno, Dios quiere compartir lo que Él es a nosotros, ¿verdad? Pero ¿cómo Él puede hacer esto? Bueno, en los viejos tiempos, en el tiempo de de estos tiempos en Levíticos, Dios estableció de que el pueblo podía llevar algo para ofrecer a Dios. Podía ser una vaca o un toro, un cordero, una poquita de harina, muchas cosas para ofrecer a Dios. Entonces, los sacerdotes venían y ofrecían esto a Dios. ¿Para qué? ¿Qué era esto? ¿Qué quería decir esto? Esto quería decir que no podíamos o no podemos acercarnos a Dios con nuestras manos vacías. Dios siempre quería que cuando nos acercáramos a Dios tuviéramos algo en nuestras manos. Pero ¿qué podemos ofrecer a Dios, verdad? Que sea de su satisfacción, ¿verdad? Solo su Hijo es la satisfacción de Dios. ¿Se acuerdan cuando Juan bautizó al Señor? Y una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios solo se complace en el Hijo. Así que todas las ofrendas y todas las cosas que se ofrecían en ese tiempo eran tipos y símbolos del Señor mismo. Bueno, en el Nuevo Testamento tenemos las realidades, pero en ese tiempo eran los tipos. Y como podemos ver, había muchos tipos y figuras de lo que era el Señor. Eso quiere decir que el Señor es tantas cosas para Dios mismo y aún para nosotros. Bueno, en el libro de Levíticos hay 5 secciones y las 5 secciones más que todo son ordenanzas. Yo quisiera preguntarle si alguno de ustedes me pudiera decir qué es una ordenanza. ¿Alguien me podría responder a esto? Es una ley, un mandato. Ajá, sí, es una ley y un mandato. Pero una ordenanza sí es una ley y un mandato. Pero hay leyes, hay ordenanzas que no tienen, que no reciben disciplina. Y hay ordenanzas que solo son para dirección. Estas se llaman ordenanzas porque una ley, cuando recibes una ley, con una ley siempre hay un aspecto de disciplina. En estas ordenanzas quiere decir que son una guía más que nada para que el pueblo se pudiera guiar para cómo vivir con Dios. Más de que recibir una disciplina. Bueno, la primera ordenanza era concerniente a las ofrendas. Bueno, ellos no podían llevar cualquier cosa que ellos quisieran de las ofrendas para ofrecer a Dios. Era de acuerdo a las especificaciones que Dios había dado al pueblo. O sea, no podían llevar un cordero que tuviera defecto, ¿verdad? Que no estuviera cojo o que le faltara un ojo o que tuviera algo mal. Así que, y todas las ofrendas tenían que ser con cierta especificación, con cierta cantidad, con cierto tiempo. Así que eso era muy específico. Así que eso es el aspecto de las ofrendas. Entonces, tenemos el aspecto del servicio. Bueno, el servicio tenía que ser, si leen el libro de Levíticos, da específicamente paso por paso cómo las ofrendas tenían que ser ofrecidas. O
sea, no podían llevar un cordero y nomás tirarlo vivo en el altar de sacrificio. Tenía que tener cierto orden de cómo debía de ser sacrificado, qué partes debían de ser usadas y cómo se debía de ofrecer a Dios, ¿verdad? Así que todas las ofrendas tenían esas características y cómo ellos tenían que hacerlo. Ahora tenemos el aspecto del vivir de ellos, cómo ellos debían de vivir delante de Dios. Bueno, ellos tenían que vivir una vida santa. Bueno, antes de ser santos, ¿qué quiere decir santos? Santos es ser separados. O sea, ¿qué es ser separados? Separados es que usted está entre un montón de cosas y es removido y puesto en un lugar para un propósito y para un uso. Así que el pueblo de Dios estaba ahí, separado de todas las cosas para adorar a Dios, para servir a Dios y para vivir delante de Dios. Y el otro aspecto es el asunto de las fiestas. Dios es una persona que le gusta festejar con su gente. Dios no es un Dios solo de regulaciones y de disciplina y de justicia, sino que Dios quiere que también su pueblo, o sea, nosotros, en aquel tiempo, el pueblo de Israel, se reuniese con Dios y festejara delante de Dios, ¿verdad? Dios quería que el pueblo estuviera gozoso, ¿verdad? Ese es otro aspecto. Y además de eso, hay otras ordenanzas y otras advertencias. Así que Dios dio todo lo que ellos necesitaban para que pudieran vivir, servir y estar delante de Él y tener una comunión, una relación íntima con Dios. Bueno, en este libro yo quisiera que ustedes leyeran la nota y marcaran la nota, el versículo 1. El versículo 1 del capítulo 1 de Levítico dice: llamó Jehová a Dios y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Así que quiere decir que desde antes de eso, Dios solo hablaba a Moisés directamente, pero ahora él habla del tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? El tabernáculo es el Hijo y también es la iglesia. Así que el hablar de Dios hoy día, ¿dónde usted encuentra el hablar de Dios hoy día? El hablar de Dios hoy día se encuentra en la iglesia. ¿Usted quiere oír el hablar de Dios? Tiene que estar en la vida de iglesia. Así es donde usted puede escuchar el hablar de Dios. Y a través del hablar de Dios, todo este libro de Levítico es desarrollado. Pero es desde el tabernáculo de reunión que Dios habla. Así que Dios tiene que hablar mucho en la iglesia, ¿verdad? Entonces, después de esto, en ese versículo 1:1, si pueden estudiar o subrayar las notas del versículo 1:1, la nota 1:1, 1:2 y 1:3. ¿Por qué le digo de este versículo? Porque este versículo es el que abre el libro. Y estas notas te explican cuál es el desarrollo que el libro va a tener. Así que cuando usted lee todo el libro, solo está desarrollando lo que las notas están diciendo al principio. Así que si ustedes pueden estudiar estas notas, les sería de mucha ayuda. Bueno, esto es Levíticos. Entonces, después de esto tenemos a Números. Números. ¿Qué quiere decir números? Pues números es números, ¿verdad? Pero ¿para qué? ¿Por qué se llama de tal manera este libro? Bueno, Dios tenía un pueblo, ¿verdad? Antes en Egipto estaba el pueblo, pero el pueblo no estaba formado verdaderamente en conjunto, no era un pueblo.
Ok, gracias. Entonces, ya me dijeron, ok. Dios necesitaba tener un ejército. ¿Por qué? Porque Dios tenía un enemigo en la tierra. Ellos iban a tomar la tierra prometida que Dios le había dicho. Pero ¿cómo iban a entrar allí? Dios necesitaba formar del pueblo un ejército. Ellos no eran un ejército, no tenían un ejército. Dios tenía que formar de ellos un ejército. Entonces, por eso se tuvo que tomar un censo de aquellos que podían servir en el ejército. Bueno, ¿quiénes pueden servir en el ejército? Aquellos que tenían 20 años o más. Esto quiere decir que aquellos que sirven en el ejército, que pelean por Dios, tienen que ser personas que son maduras y crecidas. Cristianos que no son maduros no pueden estar en el ejército de Dios. Bueno, cuando entraban en la tierra, iban a encontrar muchos enemigos. Digo, ¿por qué hay muchos enemigos en la tierra que Dios ofreció? Bueno, en nuestra experiencia, esto quiere decir que en la tierra en sí no hay nada mal. Pero en nuestra experiencia hay muchos obstáculos que tienen que ser vencidos. Y por eso necesitamos que seamos un ejército. Bueno, un ejército es algo corporal, no es algo de individuos. Tenemos que ganar la tierra todos juntos. Bueno, este libro tiene 3 secciones. Y en estas 3 secciones, la primera es que son formados en un ejército. La segunda sección es que su jornada, su travesía, que sus experiencias a través de pelear, ¿verdad? Y su pelea, o sea, la vida cristiana, hermanos, es una vida de estar en un ejército y pelear por los intereses de Dios. Hoy día la tierra está llena de muchas cosas negativas, de oscuridad y de tinieblas. Así que Dios necesita un pueblo que es formado en un ejército. ¿Para qué? Para que pelee por sus intereses en la tierra. Él puede venir directamente y eliminar todas las cosas negativas. Mas, sin embargo, Él está contando con ustedes y con todos nosotros. ¿Para qué? Para tomar la tierra de regreso para Dios. Bueno, en este libro de Números quisiera que estuvieran en la nota, en el versículo 1, capítulo 1, sí, y la nota 1 de este libro, el cual también desarrolla el hablar de este libro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No voy como locomotora, creo. Nadie. Ok. Bueno, hermanos, después de esto tenemos a Deuteronomio. Deuteronomio es un libro muy especial. ¿Por qué? Porque es la segunda vez que Moisés habla al pueblo acerca y concerniente a la ley de Dios. ¿Y por qué Moisés tenía que hablar acerca de la ley de nuevo si ya lo había hecho cuando el pueblo había salido de Egipto, ¿verdad? Al principio. Es que la primera generación, aquellos que salieron de Egipto, fueron postrados en el desierto. ¿Por qué? Todos ellos murieron por causa de su rebeldía, de su incredulidad y sus murmuraciones. Dios no se complació con ellos. Y por eso, y por ende, Dios tuvo que terminar esa primera generación para darle oportunidad a la segunda generación para que ellos pudieran ir y tomar
la buena tierra. Bueno, esto es algo muy importante. Moisés era como un padre para ellos, el cual estaba preocupado, yo pienso, porque para que no repitieran los mismos errores que sus padres habían cometido. Por eso les tuvo que hablar de nuevo estas cosas, para que ellos se dieran cuenta de que no era por ellos mismos que ellos iban a tomar la tierra, ¿verdad? Era por Dios, ¿verdad? Por medio de Dios que ellos podían tomar la tierra. Dios no quería que ellos confiaran en ellos mismos. Mas, sin embargo, para Moisés era un hombre ya que tenía 120 años. Así que era el padre de todos ellos, un padre amoroso que estaba verdaderamente viendo por el bienestar de ellos. Yo creo que hay muchos hermanos que están velando por el bienestar de ustedes, hermanos, y que los cuidan como padres para ustedes. Nosotros somos la nueva generación, los cuales estamos luchando por Dios como su ejército, estamos viviendo por Dios y para Dios, teniendo comunión con Dios. Dios quiere que tomemos la tierra, mas sin embargo debemos de darnos cuenta de que no es por nosotros mismos o lo que nosotros podamos hacer que podemos tomar la buena tierra, o que ganar la buena tierra, o que ganar la tierra, esta tierra para Dios. Necesitamos a Dios mismo, ¿verdad? Y necesitamos su hablar. No nos podemos cansar del hablar de Dios en la tierra. Somos personas que siempre quieren buscar el hablar de Dios. Y tenemos que darnos cuenta que el hablar de Dios está en la iglesia. Y gracias a Dios que Dios nos ha dado este hablar. Y con esto, hermanos, quiero que también busquen en el versículo, en la nota, versículo 1, capítulo 1, versículo 1 y la nota 1. Es una muy buena nota que yo creo que les va a ayudar bastante. Bueno, hermanos, yo creo que eso es todo. Perdonen, es la primera vez que hago esto. Gracias, hermano Orlando. Práctica, pero aquí estoy. Mucho gusto de hablarles. Amén. Gracias. Amén. Mañana vamos a darles a ellos una oportunidad, su primera. Ajá. Hermanos, yo quiero cerrarlo tratando de dar 5 frases para cubrir 5 libros. En Génesis vemos la creación del universo, la caída del hombre y el llamamiento de la raza escogida. En Éxodo vemos la salvación completa del pueblo de Dios, desde esclavitud hasta la morada de Dios. En Levítico vemos cómo adorar, servir, vivir en comunión apropiadamente con Dios. En Números vemos la formación del pueblo de Dios como un ejército para tomar posesión de la buena tierra.
En Deuteronomio vemos el rehablar de la ley de Dios para preparar la nueva generación para entrar en la buena tierra, conquistar los enemigos y poseerla. Ya lo tienen, ¿no? ¿Lo repito todo? Desde Números. Okay. Hay que ver, lo que Orlando compartió van juntos. Levítico hasta Deuteronomio. El pueblo de Dios, que es su morada ahora, aprende a vivir y servir a Dios apropiadamente en comunión con Él. Esto es necesario para progresar al libro siguiente, Números. Este pueblo ahora puede ser formado en un ejército, el ejército de Jehová. Y en Levítico tienen su imagen, le expresan como un pueblo apropiado, pero en Números tienen su dominio y autoridad para tratar con los enemigos de Dios. Pero antes de hacer esto, en Deuteronomio, Moisés los recuerda de sus fracasos, su naturaleza caída y de la ley de Dios para preparar la nueva generación a entrar en la buena tierra, a destruir los enemigos y a tomar posesión de la tierra. Entonces, Génesis a Deuteronomio te lleva desde la creación del universo hasta la formación del ejército de Jehová para entrar en una partecita de la tierra para establecer el reino de Dios. En ese entonces Dios no iba a establecer su reino en toda la tierra. Solo quiere establecer su reino en una franja pequeña. Pero ya Dios logró un pueblo, 2 millones. Y Dios iba a tomar esta franja que todavía está en batalla hasta hoy. Ok, ¿ya tienen la vista de pájaro? Sí, hermano. Estoy cansado. Volamos mucho esta mañana. Abarcamos miles de años. Si ustedes pueden estudiar esto y conocer estos puntos de los primeros 5 libros de la Biblia, ya tienen una gran vista de pájaro del Pentateuco. Pues mañana vamos a continuar, pero vamos a echarle más combustible. Este jet va a ir aún más rápido. Porque mañana vamos a cubrir 12 libros de la historia de Israel y 5 libros de poesía. Mañana
Vamos a cubrir desde Josué hasta Cantares. Pues no dejan descansar sus alas, ejercítalas más hoy con lo que han recibido. Señor, bendice a nuestros jóvenes. Aunque los jóvenes se cansan, los que esperan en Jehová no se cansarán. Remontarán con alas del águila. Amén. Correrán y no se fatigarán.